Cuando se acerca la cumbre de la OTAN en Vilna, en Lituania, el presidente Erdogan de Turquía está generando controversia para desviar la atención de la batalla en curso en Ucrania. Pero lo está haciendo a propósito. Vamos a verlo. Al crear una falsa crisis en torno a la solicitud de ingreso de Suecia en la OTAN, el enfoque occidental se está desviando hacia este asunto. Esto ha causado una gran perturbación en la seguridad de toda Europa, dejando a Estocolmo bastante indefensa y proporcionando una ventaja a Rusia. Está claro para todos, incluso para los que ocupan altos cargos en Ankara, que Suecia reúne todos los requisitos para unirse a la OTAN. Entonces, ¿cuál es el verdadero objetivo de Erdogan al oponerse a que Suecia ingrese en la OTAN? ¿Y qué pasaría si la Alianza Atlántica pasara por alto la negación de Erdogan para que Suecia entre en la OTAN, como lo hizo Finlandia? Las respuestas en lo sucesivo de este informe. Te contamos lo que nadie está diciendo, por eso te invito a ver este análisis hasta el final para que puedas sacar tus propias conclusiones y no esperes a que alguien más te lo cuente. Nuestro especial agradecimiento a Eladia Aguilera por tus donaciones para el mantenimiento del canal y por tu importante apoyo a nuestra labor investigativa. A Eladia le enviamos un fuerte abrazo de parte de todo el equipo. Bien, una de las conclusiones es que el líder turco está envalentonado por su tercera victoria electoral y muestra su victoria tomando la determinación de desafiar los principios de la democracia y los derechos humanos, intensificando su actuar y desafiando directamente a Occidente. En el plano nacional, sus tácticas para tratar con sus rivales consisten en sacarlos por completo de la política, de la escena política, dándole un fuerte golpe a los principios democráticos. Por lo tanto, está claro que el compromiso de la alianza por defender estos principios democráticos nunca ha sido tan importante. Discutir la política hacia los solicitantes de asilo kurdos procedentes de Turquía en Suecia es importante, pero el problema real en el que se debe enfocar la OTAN es el nuevo nivel de autoritarismo mostrado por un individuo que gobierna un país bajo criterios puramente autocráticos. Exigir que Suecia extradite a los opositores antes de que tengan la oportunidad de ingresar al país es motivo de preocupación. ¿Por qué? ¿Cómo se puede mantener el Estado de Derecho cuando un gobierno extranjero decide quién puede y quién no puede vivir dentro de tus fronteras? Es decir, que Erdogan, aparte de la persecución contra sus opositores kurdos, por lo cual se ven obligados a salir del país, ahora pretende que Suecia los extradite de nuevo a Turquía con el único propósito de encarcelarlos. Este tipo de comportamiento se remonta a la época de las demandas de Francia en la rendición de los disidentes que se opusieron al régimen de Napoleón III, después de un intento de asesinato por parte de un ex refugiado en Gran Bretaña. A pesar de que Erdogan aparentemente es un aliado en la guerra de Ucrania, persiste el revuelo en el Parlamento y la prensa europea por permitir que un dictador extranjero regule la residencia de quienes piden asilo político en Suecia. ¿Qué te parece esto? El nombramiento de un ministro de finanzas ortodoxo en el gabinete reciente de Erdogan fue visto ingenuamente por algunos analistas como una señal favorable, pero nada más alejado de la realidad. Muchos pensaron que Turquía podría alinearse con Occidente en asuntos como la guerra de Putin en Ucrania y el futuro de Siria. Pero esa suposición resultó ser incorrecta. El enfoque de Erdogan ahora está en explotar la ubicación ventajosa de Turquía por estar cerca de Rusia e Irán, para influir en toda Europa. Mucho ojo con esto. Él asume que si miembros clave de la OTAN como los Estados Unidos están dispuestos a otorgar membresía a Suecia, esto significa que sus demandas, incluso si son dañinas e inverosímiles, eventualmente podrían ser aceptadas, porque Washington le ha hecho muchas concesiones al presidente Erdogan. El presidente turco juega con la posibilidad de que Washington le otorgue alguna ventaja con la que pueda imponer condiciones, en este caso, como por ejemplo la entrada
de Suecia en la alianza. Ahora, ceder a las demandas de Turquía proporcionándoles armamento avanzado norteamericano sería un movimiento desastroso que corre el riesgo de empoderar mucho más a Erdogan. Aunque sí es importante que Occidente evite que Turquía se sienta desplazada, por muchos motivos. Sin embargo, algunos argumentan que Estados Unidos ya ha hecho muchas concesiones excesivas, como mejorar los aviones de combate F-16 de la aviación turca. Tal vez Erdogan realmente crea que su prioridad son los intereses de Turquía primero, pero esto no justifica su socavación de la OTAN. Al negarse a dar su aprobación a Estocolmo al ingreso, el líder otomano está socavando a la alianza. No obstante, debe recordarse que la OTAN se creó para atender los intereses no solo de Turquía, sino de toda la alianza. Es decir, que se debería escuchar a todo el resto de los países miembros de la alianza. Si otros países aliados, incluida Hungría, consideran admitir a Suecia en el pacto, es necesario por sus intereses nacionales, y Turquía se opone, y esto podría producir un enfrentamiento inevitable, y no necesariamente estoy hablando de un enfrentamiento militar. ¿Y sabes cuál es el problema? Como la OTAN no tiene ningún procedimiento seguro para despedir a sus miembros, es decir, para sacar a Turquía de la alianza, es posible que las otras 30 naciones deban tomar la decisión de eludir a Turquía dado el momento y aceptar a Suecia dentro de la alianza. ¿Cómo crees que podría reaccionar Ankara ante la aprobación por el resto de los miembros para que Suecia entre en la alianza? Envíanos por favor tus opiniones y comentarios al respecto. En lo personal, creo que la OTAN debería tener algún mecanismo para eludir la oposición de uno o de dos miembros para cuando quiera aceptar un nuevo miembro, como es el caso de Suecia. El presidente turco está haciendo demandas que rayan en la violación de la soberanía de un país y en la coacción del derecho internacional a aceptar asilados políticos por razones de persecución política, como es el caso de Suecia. Incluso más allá de la admisión formal en la alianza, existe potencial para que Suecia disfrute de los beneficios de la membresía a través de esfuerzos de colaboración con especialistas en logística estratégica cuando se han realizado ejercicios militares. Suecia siempre ha estado ahí, colaborando. Aunque puede que no sea factible para la admisión el próximo mes, la cooperación de larga data de Suecia con la OTAN, mientras permanecía neutral, prepara el escenario para alianzas fructíferas con el país escandinavo. Antes de la consiguiente segunda vuelta de la carrera presidencial en Turquía, el presidente Erdogan aplaudió su vínculo distintivo con el líder ruso. A pesar de las crecientes demandas para alinearse con las sanciones occidentales contra Moscú, Erdogan enfatizó la floreciente alianza con el presidente ruso en una entrevista exclusiva. Mientras la nación se preparaba para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, Erdogan aclaró que Turquía no estaba en condiciones de seguir el ejemplo de Occidente al imponer sanciones a Rusia, y esto lo ha hecho desde el año pasado. Turquía cuenta con resiliencia frente a las sanciones occidentales y una relación cordial con Rusia, afirmó el presidente turco. La confianza mutua entre Moscú y Ankara existe en varios sectores, añadió. El 28 de mayo fue la fecha en la que se definieron los resultados por la carrera presidencial turca, que marcaron la segunda vuelta en la que Erdogan se impuso como favorito con una pequeña ventaja. Erdogan y su principal oponente, Kemal Kılıçdaroğlu, se han enfrentado en debates en varios asuntos sobre política exterior, como por ejemplo la forma de abordar las relaciones con Rusia y Occidente. A pesar de haber gobernado durante más de 20 años, el favor del pueblo turco hacia el presidente Recep Tayyip Erdogan ha disminuido. La crisis económica prolongada de Turquía y el manejo que ha dado el gobierno a una serie de terremotos destructivos son los culpables. Su propio régimen, su propio gobierno son los culpables. A diferencia de Erdogan, Kemal Kılıçdaroğlu había declarado que si ganaba no tenía planes de imitar las conexiones de Erdogan con el Kremlin.
Más bien, él tenía la intención de reconstruir la interacción de Ankara con Moscú sobre la base de una diplomacia impulsada por el Estado. Antes de la primera vuelta y a medida que se acercaba el 14 de mayo, que fue la primera vuelta, la retórica de Kılıçdaroğlu hacia el Kremlin se volvió mucho más aguda. Denunció la interferencia rusa en las elecciones de Turquía e incluso sugirió una posible ruptura de los lazos entre las dos naciones. A través de una publicación de Twitter, Kılıçdaroğlu dirigió un mensaje a sus amigos rusos, acusándolos de ser responsables de las recientes fabricaciones, conspiraciones y el contenido fundamentalmente falso. Kılıçdaroğlu advirtió que a menos que los rusos dejaran de entrometerse en los asuntos turcos, sería imposible continuar la amistad después del 15 de mayo, si él ganaba las elecciones ese día anterior, el 14. En la sede del partido en Ankara, en Turquía, el domingo 14 de mayo, que fue la primera vuelta, el de 2023, Kemal Kılıçdaroğlu, el líder prosecular del Partido Popular Republicano de centroizquierda, de edad de 74 años, pronunció su discurso. Ahora, Erdogan ha estado mostrando un apoyo inquebrantable al líder ruso, y él cree que Occidente debería hacer lo mismo. Según su reciente entrevista con un medio de comunicación estadounidense, dijo que Occidente no está manejando la situación de manera integral. Y entonces propone que se debe ser más imparciales con Rusia, ya que podría ayudar a resolver los asuntos de manera más efectiva. ¿Lo crees así? Además, ha culpado a su oponente político por intentar crear una división entre Turquía y Rusia. El líder turco se ha convertido en el mediador importante, un mediador muy importante, desde el ataque de Rusia a Ucrania en febrero de 2022. Ahora es conocido por su neutralidad pro-ucraniana y el papel fundamental que desempeña en el equilibrio de las relaciones entre ambas partes. Uno de sus logros más significativos es la iniciativa del corredor de granos del Mar Negro, que resolvió la entrega de millones de toneladas de trigo que estaban atrapadas en medio de la invasión de Rusia y ayudó a prevenir una posible crisis alimentaria mundial. Desde el punto de vista humanitario, lo del corredor de granos hay que reconocérselo al presidente turco, aunque sus declaraciones demuestran una clara inclinación hacia Moscú. Entonces, aquí la pregunta es: ¿por qué Erdogan mantiene una actitud tan ambigua frente a la clara violación del derecho internacional por parte de Rusia y a la violación de la soberanía nacional de Ucrania y al fatídico actuar de las tropas rusas contra la población civil ucraniana? ¿Será porque en su actuar Erdogan tiene un cierto parecido con el líder ruso? Hay muchas similitudes que acercan a ambos líderes, entre ellas la persecución a la oposición y el hecho de querer perpetuarse en el poder. El líder turco mantiene una actitud beligerante y por eso es peligroso empoderarlo con armamento occidental de última generación. En cuanto a la manera en la que podría reaccionar Erdogan si Suecia es admitido sin su aprobación, le quedan dos caminos: o renunciar a la OTAN en señal de protesta o permanecer en ella. Creo que lo que más le convendría es quedarse en la OTAN, porque por fuera de la alianza tendría que enfrentarse a la OTAN si llega a cometer acciones militares contra Grecia. Al mismo tiempo, si la OTAN decide no contar con la aprobación turca, sentaría un precedente para que Erdogan no piense que puede, cuando se le antoje, socavar o boicotear una decisión que es del todo necesaria para asegurar la protección de una democracia amiga como lo es Suecia. Y por hoy hemos terminado nuestro informe. Esperamos tus comentarios al respecto. Que Dios te bendiga y nos vemos en nuestro siguiente programa.